Buenos días, amada iglesia, Encuentro con Dios. Es un privilegio para mí poder estar aquí, poder compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. Como bien lo comentaba Manolo, mi nombre es Moisés Mendoza González, soy un pastor que estoy sirviendo actualmente en la Iglesia Vida Nueva. Y soy pastor ordenado del Presbiterio del Noreste. Desde el 2012 soy pastor ordenado. Y es un gusto, es un placer poder estar aquí, poder adorar en comunidad con ustedes y también poder aprender en comunidad junto con ustedes. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar la palabra de Dios y aprender de ella. Quiero invitarles a que abran sus Biblias o al menos o algún dispositivo que tengan por ahí y sigan la lectura de la palabra. Voy a estar, primero voy a leer el pasaje y posteriormente voy a estar meditando en este pasaje. El pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31. Marcos 10, versículos del 17 al 31, dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Oremos a nuestro Dios. Dios, queremos que en esta hora nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y que la gracia del Señor Jesucristo nos capacite no solamente para ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, el tema en cuestión de este sermón, de esta reflexión es el costo de seguir a Cristo. Hay un versículo que quiero leer y después comentar un poco acerca de esto. Este versículo es Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno,
O como dice la versión 60, no tengo en ellos contentamiento. Este versículo, este texto en particular, fue un texto que muchas veces le dio sentido a gran parte de mi juventud e influyó también en muchas de mis decisiones. Pero ¿saben qué? Que por irónico que esto parezca, ha habido algunos momentos en mi vida, en varias etapas de mi vida, que me ha sido difícil tener contentamiento. Y ustedes se preguntarán por qué. Y la verdad, yo también me hice esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me ha sido difícil tener contentamiento en algunos momentos de mi vida? Si he entregado mi vida al Señor, al ministerio al cual Él me llamó a servir. Y justamente esa ha sido una de mis dudas existenciales, al menos como pastor. Pero antes de entrar al tema en cuestión, quiero darles un poco de contexto sobre mi vida y después un poco sobre el contexto de este pasaje. Yo nací, como se dice coloquialmente, en una cuna cristiana. Y digo coloquialmente porque las cunas no se convierten, ¿verdad? Es decir, mis padres son creyentes, así es que yo nací en una familia cristiana, yo crecí en la iglesia presbiteriana. Y yo recuerdo que a mis 15 años, mi padre me preguntó a mí, o nos preguntó a mi hermano y a mí, que si queríamos entrar al seminario. Y yo recuerdo que ambos dijimos que no, o sea, mi hermano, él contestó que no. Y no recuerdo exactamente las palabras de mi hermano, pero yo sí recuerdo mis palabras. Mi respuesta fue un rotundo no, y además le dije, eso es lo último que yo voy a hacer en mi vida. Y obviamente, hermanos, yo sé que a la edad de los 15 años, uno no tiene claro a qué es lo que se quiere dedicar. Pero saben, hubo una cosa más que influyó en mi decisión, y esta tenía que ver con el dinero. Es decir, como familia, nosotros padecimos ciertas carencias económicas en nuestra niñez, hablando de mí y mis hermanos. Así es que desde que tengo uso de razón, desde niño, mi plan a futuro siempre fue superarme económicamente. Al menos esa era como la idea que dominaba mi pensamiento. Así es que mi hermano y yo empezamos a trabajar muy jóvenes. Evidentemente algunos eran trabajos informales por nuestra edad. Y a mis 15 años yo ya tenía algún par de años trabajando y ganando mi propio dinero. Entonces, cuando mi papá nos dice que si queremos estudiar en el seminario y también al ver un poco la vida de algunos pastores que pasaron por nuestra iglesia, que padecían económicamente, yo pensé, no, esto yo no quiero para mi vida y tampoco para mi familia. Pasó el tiempo, seguí trabajando y estudiando. Y a mis 19 años, después de algunas circunstancias que me hicieron reflexionar sobre mi vida, y también al ver el cambio de mi hermano, porque él había tenido un accidente y que estuvo a punto de perder su pierna, y después eso le hizo como reflexionar un poco sobre su vida, y bueno, Dios usó quizás esa experiencia para que él pudiera acercarse más al Señor y tener un compromiso más con la iglesia, y al final él decidió servir a Dios a través de la música y él se fue al seminario. Y obviamente la obra del Espíritu Santo en la vida de mi hermano y después en mi vida, que nos hizo entender el Evangelio, fue entonces que yo decidí ir al seminario para poder servir a Dios en su iglesia. Y la verdad fue aquí donde inició una lucha entre mis aspiraciones económicas y mi deseo de servir al Señor. Y es aquí donde quiero conectar mi historia con esta historia bíblica. Y al pensar más profundamente en las palabras
que Jesús le dijo a este joven rico, he podido entender por qué en algunas ocasiones me ha sido difícil tener contentamiento. Ahora, a mí me queda claro que no estoy solo en esto. Y no me refiero solo a estas dudas existenciales que podemos tener los pastores, sino me refiero a todos esos valles oscuros, a esos desiertos que tú y yo como cristiano hemos pasado, estamos pasando o pasaremos en algún momento de nuestra vida cristiana. Pero antes de entrar de lleno al pasaje en cuestión, quiero dar un pequeño contexto del pasaje en el que vamos a estar meditando. Podemos dividir el Evangelio de Marcos en dos partes, es decir, de los capítulos 1 al 8 y del capítulo 9 al 16. Creo que también por ahí están en la diapositiva. Y Marcos intenta, del capítulo 1 al 8, Marcos intenta contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Es decir, en los primeros 8 capítulos, Marcos va a intentar desvelar la identidad de Jesús. Por eso, el capítulo 8 termina con la frase de Pedro, tú eres el Cristo. Y del capítulo 9 al 16, Marcos va a intentar contestar la pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús? Es decir, a partir del capítulo 9, Marcos va a llevar todo el relato del Evangelio hacia el tema del sacrificio de Cristo en la cruz. Y es importante entender el contexto general del libro para poder entender este pasaje, porque la historia del joven rico se encuentra en el capítulo 10 de Marcos. Eso quiere decir que Marcos va a usar esta historia para responder en parte la pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús? Es decir, esta historia de alguna manera más específica, se va a conectar con la crucifixión. Ahora sí, teniendo este contexto del libro, vamos a entrar de lleno a la historia. Y este sermón quiero contestar a tres preguntas. Creo que están por ahí en la presentación. O algo así me dijeron. Bueno, ahí está. La primera pregunta es, ¿cuál era el problema de este joven rico? La segunda pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Y la tercera pregunta es, ¿cómo entender esta historia a la luz del Evangelio? Muy bien, vayamos entonces primero a contestar la primera pregunta. ¿Cuál era el problema de este joven rico? En Marcos capítulo 10, versículo 17, dice así la Escritura, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aunque Marcos no lo dice, en los textos paralelos de los otros evangelios vemos que este era un joven y un dirigente religioso además. Entonces, a menudo se le conoce a este joven como el joven rico o también el dirigente rico. Ahora, el problema de este joven es que tenía ciertas inquietudes espirituales. Y esto lo vemos cuando le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esto parecía una pregunta muy genuina, pero Jesús sabía que había algo más de fondo. Y es que cualquier judío devoto sabía la respuesta a esta pregunta, porque los rabís siempre planteaban esta pregunta en sus escritos y en sus enseñanzas, y la respuesta siempre era la misma. La respuesta era, obedece todos los mandamientos y evita el pecado. Esa era la respuesta a esa pregunta. Y seguro que el joven conocía bien esa respuesta. Entonces, ¿por qué se lo preguntó a Jesús? La inquietud de este joven es quizás la inquietud que toda persona experimenta en esta vida.
y de manera particular quizás también los jóvenes. Es decir, en el fondo este joven está diciendo, ¿sabes? He hecho todo bien. He tenido éxito con el dinero. He tenido éxito en mi vida social. He tenido éxito en el plano moral y también en el plano religioso. Sin embargo, he oído que eres un buen rabí y me estaba preguntando si hay algo que haya pasado por alto. Porque tengo la sensación de que me falta algo. Y saben, hermanos, al igual que este joven, tú y yo, y cualquiera que pretenda conseguir la vida eterna a través del éxito económico, del éxito social, moral y religioso, descubrirá una terrible verdad. Que a pesar de todo lo que has logrado, siempre tendrás un vacío, una inseguridad, una duda penetrante. Siempre te hará falta algo. Es decir, nunca serás lo suficientemente bueno para heredar la vida eterna. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Entrando a la segunda pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Miren, en el versículo 18 de Marcos 10, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Saben, es muy interesante que la primera respuesta de Jesús ante la inquietud de este joven es responderle con otra pregunta. Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Y obviamente Jesús no le estaba diciendo que él no era bueno. Más bien, lo que le estaba tratando de decir es, mira, yo no soy un rabí normal. Y además, el concepto que tú tienes de lo bueno y lo malo no es correcto. Tan es así que no te sientes lo suficientemente bueno para heredar la vida eterna. Y saben, hermanos, esto es clave para entender todo lo demás, toda la historia. Porque después Jesús le hace ver lo que él ya sabe. Y a partir del versículo 19 en adelante hasta el 22 dice, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Saben, hermanos, es muy interesante notar que ante la afirmación de Jesús, ya sabes los mandamientos, saben, él solo enumera 6 de los 10 mandamientos. Y yo creo que la mayoría lo sabemos, ¿no? Si no, bueno, lo explico rápidamente. Los 10 mandamientos se dividen en 2 tipos, ¿verdad? 4, los primeros, del 1 al 4, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los siguientes 6, del 5 al 10, que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. De hecho, Jesús mismo resumió estos 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos, que decía, amar a Dios, ¿no? Y amar a tu prójimo. Y en esta historia del joven rico, Jesús solamente enumera los 6, es decir, del 5 al 10, que tienen que ver con el prójimo. E inmediatamente la respuesta del joven fue, todos estos, es decir, los 6 que enumeraste, maestro, los he cumplido.
Y entonces dice la Escritura que Jesús lo miró con amor, como diciendo, tú y yo sabemos que eso no es cierto. Aún así te voy a dar el beneficio de la duda. Y quiero proponerte algo. Vende todas tus riquezas y dásela a los pobres, que sería cumplir con los 6 mandamientos, que tienen que ver con el amor al prójimo. Y después, dice Jesús, toma tu cruz y sígueme, que sería, ¿no?, cumplir con los primeros 4 mandamientos, que tienen que ver con el amor a Dios. Y el versículo 22 dice algo muy revelador. Dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Al parecer, y digo al parecer porque la Biblia no lo dice, pero al parecer quizás no le causó tanto conflicto el hecho de que Jesús le dijera, ven y sígueme. Porque al menos la Biblia no lo dice. El problema era más bien con la parte en la que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pues como dice la Escritura, tenía muchas riquezas. Por eso el hombre se desanimó y se fue triste. Es decir, la riqueza o el dinero era el problema. Como lo fue también para mí, cuando mi padre me dijo que si quería estudiar en el seminario, y dije que no. Y aquí quiero aclarar algo, hermanos. Jesús no está diciendo que la riqueza o el dinero sea malo per se. De hecho, Jesús nunca dijo que era malo. Más bien, Jesús dijo que el amor al dinero era el problema. Miren, esto es algo muy revelador también. De hecho, por cada vez que Jesús nos dice que no basemos nuestra vida en el sexo y en el amor romántico, nos advierte 10 veces que no basemos nuestra vida en el dinero. Esto es algo muy revelador. Por cada vez que Jesús nos dice que no basemos nuestra vida en el sexo y el amor romántico, nos advierte 10 veces que no basemos nuestra vida en el dinero. Tampoco estaba diciendo Jesús que este joven rico haya obtenido su riqueza de manera deshonesta. Y es que la mayoría de las personas piensa que cuando una persona es rica es porque tuvo que defraudar a mucha gente. Así es que si en el fondo el problema no era el dinero en sí, ni tampoco el ser rico, la pregunta es, ¿cuál era el problema fundamental aquí? Saben, cuando por fin entendí el Evangelio a mis 19 años, yo siempre creí que la razón de mi negativa de ir al seminario en ese tiempo y de servir como pastor era porque no quise dejar las cosas materiales, el dinero, la comodidad, etc. De hecho, los años siguientes después de mi encuentro con Jesús fueron una lucha constante entre mi deseo permanente o mi deseo de prepararme en el seminario para servir mejor o perseguir el éxito económico. Y finalmente decidí dejarlo todo, por eso estoy aquí. Pero antes de tomar esta decisión, yo intenté compaginar ambas cosas. Intenté seguir con mis aspiraciones económicas y estudiar en el seminario. En este caso intenté estudiar aquí en el Saúl Tijerina, de aquí de Monterrey. Pero recuerdo que el decano, que en ese entonces era el pastor David Cruz, no me aceptó, y la razón de su negativa fue porque yo trabajaba y no iba a poder asistir a todas las clases. Sé que eso ha cambiado ya en los últimos años, pero en ese tiempo era así.
Y una vez más sentí que mis aspiraciones económicas se interponían en esta decisión. Al final, bueno, pues esto reafirmó la decisión de dejarlo todo. Y así fue. Dejé mi trabajo, mis comodidades, mi familia, mis posesiones. Lo dejé todo y me fui a estudiar al Seminario San Pablo de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Porque además pensé, bueno, si voy a dejarlo todo, quiero ir a estudiar a un internado para estar al 100% dedicado a la preparación teológica y a la práctica del ministerio. Bueno, esa fue mi idea. Perdón, hermanos. Y hasta aquí parecía ir bien, al menos eso era lo que yo creía, lo que yo pensaba. Pero al final hice lo que Jesús le había pedido a este joven rico, es decir, lo dejé todo para seguirle. No sé si recuerdan que al principio del sermón yo les dije que ha habido algunos momentos, en algunas etapas de mi vida, sobre todo en el ministerio también, que me ha sido difícil tener contentamiento. Y bueno, este pasaje y en particular el versículo 22 me hizo entender el porqué. Pasaron muchos años para que yo pudiera entenderlo. ¿Qué dice el versículo 22? Dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y la pregunta es, ¿por qué se fue triste este joven rico? ¿Por qué? Yo nunca realmente me he hecho esa pregunta, quizás sea muy obvia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué se fue triste? ¿Lo tenía todo o no? ¿Tenía el éxito económico? ¿Tenía éxito social, moral y religioso? ¿Tenía todo lo que un hombre aspira a ser en esta vida y lo que una mujer busca en un hombre? ¿Verdad? Las mujeres no me dejarán mentir en esto. ¿Por qué entonces se fue triste este joven? A primera vista no parece tan claro, pero Jesús le hizo ver dónde estaba su verdadero tesoro. El joven había puesto su fe y confianza en sus riquezas. Y era esto, y no el dinero como tal, lo que le estaba separando de Dios. No son las cosas materiales lo que te separa de Dios, sino tu confianza en ellas. Y es que no basta con que te arrepientas de las cosas malas que haces. Es decir, si solo te arrepientes de lo que haces mal, lo único que conseguirás es ser una persona religiosa. Si quieres tener una vida eterna, si quieres estar con Dios, si quieres deshacerte de esa sensación persistente de que te falta algo, si no sabes cómo liberarte de esa mancha, entonces tienes que cambiar la manera en la que percibes tus dones y tus logros. Es decir, tienes que arrepentirte de cómo has utilizado las cosas buenas que tienes o que Dios te ha dado para tu autojustificación o para tu autosalvación. Saben, hermanos, yo siempre pensé que el haber decidido dejar todo para servirle al Señor me traería gozo y alegría. Y ese fue mi error. ¿Saben por qué? Porque mi felicidad, mi gozo y salvación no se fundamenta en lo que yo puedo hacer por el Señor, sino en lo que Él ya hizo por mí en la cruz. Mi gozo, mi felicidad y mi salvación no se fundamenta en lo que yo pueda hacer por el Señor, sino en lo que Él ya hizo por mí en la cruz.
Isaías 64:6 dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. En el Catecismo para la Ciudad, un libro que no sé si conozcan, pero básicamente es el Catecismo Mayor de Westminster, con algunos comentarios de algunos teólogos, y en la pregunta 30 sobre qué es la fe en Jesucristo, John Yates dice, lo único que podemos aportar para nuestra salvación es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Lo único que podemos aportar para nuestra salvación es nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Saben qué fue lo que pasó con este joven rico? ¿Saben por qué se fue triste y angustiado? De hecho, la mejor palabra para describir el semblante de este joven es angustiado. Esta misma palabra la usa Mateo para describir a Jesús en el huerto de Getsemaní. Porque Jesús iba a experimentar una pérdida que no había experimentado jamás. Es decir, iba a perder al Padre. Y es la misma palabra que usa aquí Marcos para describir el semblante del joven. Así es que cuando Jesús le pide que renuncie a su dinero, empezó a angustiarse, ya que el dinero era para él lo que el Padre era para Jesús. Jesús pudo discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de este joven. En otras palabras, Jesús le dice, sabes, ahora mismo Dios es tu jefe, pero no tu Salvador. Ahora mismo Dios es tu jefe, pero no es tu Salvador. Y te voy a demostrar por qué. Quiero que te imagines la vida sin dinero. Quiero que te imagines que no tienes nada, ninguna herencia, ningún sirviente, ninguna mansión, nada, absolutamente nada. Yo soy todo lo que tienes. ¿Podrás vivir así? Su respuesta fue irse triste y angustiado. Saben, hermanos, la función o el rol actual de los pastores viene, digamos, en la línea de los levitas y quizás más específicamente ya de los sacerdotes. Y estos fueron escogidos por Dios para dedicarse completamente al servicio del templo. Y lo interesante es que Dios no les dio tierra. ¿Y saben por qué? En Ezequiel 44:28, está también por ahí en la presentación, dice, los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad soy yo. Ustedes no les darán ninguna propiedad en Israel. Su propiedad soy yo. Y alguien puede pensar, bueno, pastor, esto es para los pastores, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? No. El Nuevo Testamento, la Escritura dice que en Cristo nosotros somos, ¿qué? Somos real sacerdocio. Así es que esto es para todos. Es decir, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y por último, contestando a la tercera pregunta, ¿cómo entender esta historia a la luz del Evangelio? No sé si recuerdan que al principio del sermón les dije que la intención de Marcos a partir del capítulo 9 en adelante era llevar todo el relato hacia el tema del sacrificio de Cristo en la cruz.
básicamente responder a la pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús? Bueno, pues esta historia tiene fundamentalmente este propósito, es decir, el personaje central de esta historia no es el joven rico. El personaje central de esta historia es Jesús. Es decir, Jesús es el verdadero joven rico. Y hermanos, el verdadero sacrificio no es el que Jesús le pide al joven rico que haga, sino el verdadero sacrificio es el que hizo Jesús en la cruz como el verdadero joven rico. Saben, se cree que este joven rico tendría aproximadamente una edad de 27 años. Y justo en ese momento Jesús tendría unos 30, 31 años. Cuando Marcos dice que Jesús lo mira con amor, de alguna forma Jesús se identifica con él, pues también era joven como él. Pero saben, hermanos, Jesús es mucho más rico de lo que ese joven se puede imaginar. Es decir, Jesús ha vivido en gloria, en la riqueza, el amor y el gozo de la Trinidad por toda la eternidad. Y no solo eso, Él ha dejado atrás toda su riqueza. Y como dice Pablo en 2 Corintios 8:9, que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Y ahora Jesús está diciendo, ¿saben? Voy a llegar a un estado de pobreza mucho más profunda de lo que nadie ha conocido jamás. Voy a renunciar a todo. ¿Por qué? Por ti. Ahora, si di mi inmenso todo para llegar a ti, ¿puedes dar tu insignificante todo por seguirme? Si di mi inmenso todo para llegar a ti, ¿puedes dar tu insignificante todo por seguirme? Sabes, Jesús no te pide algo que Él no haya hecho ya por ti. Él es el joven rico que ha dado la mayor riqueza para tenerte. Ahora tienes que entregar tu insignificante riqueza para tenerle. Jesús dice, mi poder siempre se aleja de los que aman el poder y el dinero. Mi poder siempre se acerca a aquellos que lo entregan, así como hice yo. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué estás dispuesto a entregar para seguirle? Si lo tienes todo y aún así no tienes contentamiento, quizás tu confianza está en ese todo y no en Cristo. Escucha, si lo tienes todo y aún así no tienes contentamiento, quizás tu confianza está en ese todo y no en Cristo. Oremos. Nuestro buen Dios y Salvador, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían no solo en sus riquezas, sino en cualquier otra cosa que no seas tú. Perdónanos si hemos confiado en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestra riqueza, en nuestra familia. Nos arrepentimos no solo de aquellas cosas malas que hemos hecho, sino también de las cosas buenas que nos separan de ti. Sé con cada familia aquí representada. Y sobre todo, sé con cada joven aquí presente. Ayúdalos para que no desperdicien su vida. Y sobre todo, a encontrar siempre en ti el gozo, el contentamiento y la plenitud completa. En Cristo Jesús oramos. Amén.